sobre las conversaciones, porque las conversaciones, las charlas, todo lo que uno escucha y lo que uno habla, influencia mucho en sus actitudes, en su fe, en guardar su corazón, en blindar sus pensamientos, porque las conversaciones pueden ayudar mucho. Nosotros cuando nos reunimos es excelente porque hablamos sobre la palabra de Dios, hablamos sobre el poder de Dios, sobre lo que Dios ha hecho, hizo y ha hecho en nuestra vida. Pero también si la persona se reúne con otra o con otras, ¿no? Y sus conversaciones no son buenas, eso trae para ella muchos problemas. Porque la persona puede escuchar cosas que afectan a su fe, que afectan a su vida con Dios, a su comunión con Dios. Las personas pueden escuchar cosas que las van a desviar de lo que agrada a Dios. Entonces, hay que tener mucha atención con lo que uno ha escuchado. La Biblia dice así, en 1 Corintios 15:33, dice así: no os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, quizás esta persona que nos escucha ahora, ella está viviendo el ayuno de Daniel, ella está participando de este ayuno. Pero lo que ella ha escuchado le ha impedido de seguir adelante, le ha impedido de mantener su conciencia limpia, le ha impedido de hacerla perseverar en este ayuno, porque ella puede escuchar muchas cosas que la influencien. Desafortunadamente, el ser humano es muy propenso a eso, a dejarse influenciar, y principalmente por lo que él escucha. Entonces hay que tener un cuidado muy especial ahora en este ayuno de Daniel para cuidar el corazón, para cuidar los pensamientos, para blindar la fe. Y durante toda la vida, porque estas conversaciones, las malas conversaciones, cuando las conversaciones son buenas, excelente, porque nos inspira, nos acerca a Dios, nos lleva a hablar de las cosas de Dios, a pensar en las cosas de Dios, hasta admirarnos de las cosas que Dios hace. Pero cuando las conversaciones son malas, eso puede traer muchos problemas para la persona, porque la debilita, la entristece, ¿no? La deja pensando si sí vale la pena o si no seguir haciendo el ayuno, seguir manteniéndose en los caminos de Dios, seguir viniendo a la iglesia. Porque hay conversaciones que traen para la persona muchos sentimientos malos. Hay conversaciones que traen para la persona muchos pensamientos malos, porque son ideas de otras personas que quizás no estén en la misma fe. Ahí está el tema de entender lo que la Biblia dice. Si las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, yo tengo que vigilar con quien yo converso. Yo tengo que poner atención lo que yo estoy hablando y lo que yo estoy escuchando, porque eso afecta directamente mi fe. Si yo converso con personas que me llevan para lejos de Dios, que no son de la misma fe, que no creen en el Dios que yo creo, que no aceptan mi fe, estas personas me van a influenciar. Claro. Estas personas me van a alejar de Dios. Pero cuando yo converso con personas que son de Dios, que tienen la misma fe que yo tengo, que me pueden enseñar a crecer, a estar firme, a estar bien, a ser mejor, a creer más,
Entonces, los frutos de esas conversaciones serán buenos para mí. Al contrario de las malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres. Porque lo que pasa en la vida de muchas personas es que ellas se dejan influenciar, se dejan llevar por los demás, por lo que los demás piensan, por lo que los demás creen. Y por eso ella quizás esté alejada en este momento. Quizás ella empezó bien el ayuno de Daniel, empezó firme, pero hay personas que están ahí, pero ¿para qué eso? ¿Para qué haces eso? ¿Para qué estás haciendo eso? ¿Por qué no puedes ver eso? ¿Por qué no puedes mirar la tele? ¿Por qué no puedes escuchar canciones que tú quieras escuchar? ¿Por qué? ¿Por qué eso? Y eso la lleva a estar triste. Ella empezó bien, ella empezó con todo el entusiasmo de buscar más el Espíritu Santo, de tener más tiempo para buscar a Dios, de estar más cerca de Él. Entonces ella se iba a alejar de todo lo que ocupaba su tiempo, ¿no? Como cosas seculares, entretenimientos, para dedicarse más a la comunión con Dios, pero de escuchar estas cosas, de escuchar a estas personas, de tener estas conversaciones, ella ahora está un poco que desanimada de hacer el ayuno. Con dudas, ¿no? De, híjole, no sé si sigo adelante. Por otro lado, señora Raquel, ahorita escuchando lo que usted nos explicaba, creo que también tiene mucho que ver con el ayuno en sí, en el sentido de evitar absorber así informaciones de otro tipo que no sean algo que nos acerca a Dios, que eso a final de cuentas es de lo que se trata el ayuno. Y realmente no somos lo que leemos, lo que vemos, lo que escuchamos, y de ello nosotros pues comenzamos a dar frutos, ¿no? Si por ejemplo nos encanta, no sé, las películas de acción, o no sé, me imagino, ¿no? Que es una persona que es muy así, muy osada, muy atrevida, me imagino, ¿no? Que de pronto somos lo que nosotros absorbemos. Y el ayuno de Daniel precisamente es como usted leía hace ratito el versículo, ¿no? Alejarse como de esa información para concentrarnos en aquello que nos da paz, que nos da seguridad de que todo va a estar bien, como que dejar un poquito las malas noticias. No es que de dejar de ver las malas noticias, no es que vaya a cambiar algo afuera, pero adentro de nosotros seguro que va a cambiar algo en este lapso de que se ha marcado hasta el 31 de diciembre, ¿no? Que comenzó el 11, y para los que nos escuchan ahorita, si ustedes quieren unirse, les explicamos de pronto rapidito, ¿no? El ayuno de Daniel es evitar tener así contacto con noticieros o periódicos, información de lo que pasa en el mundo, y solamente concentrarse en aquello que nos va a hacer crecer espiritualmente, ¿no? Leer la Biblia, leer, escuchar música que tenga algo que ver con Dios. Entonces, si nosotros lo hemos hecho en ocasiones anteriores, y es algo que nos ha renovado, que nos ha resultado para bien en nuestra vida, porque nuestra mente como que se despeja y ves las cosas más claramente confiando en Dios. Sí, Ceci, porque el ejemplo que diste está excelente en el sentido de que nosotros somos lo que vemos, lo que escuchamos, lo que pensamos. Porque si uno ve una película de acción, uno sale de ahí ya con la adrenalina, sí, al 100. Todas las pilas puestas. Si uno ve una película romántica, pues sale de ahí, sí, más en este sentido. Es cierto eso, es comprobado eso. Y si uno, por ejemplo, en este ayuno de Daniel, se llena de las cosas de Dios, es natural que los pensamientos sean los pensamientos de Dios. Las palabras sean las palabras de Dios, porque la persona se llena de esto. Por eso que la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, porque es lo que la persona
de lo que la persona se está llenando. Ella se está llenando de malas palabras. Ella se está llenando de malos consejos, de malos ejemplos. Entonces es natural que ella salga de allí llena de esto. Es como una película de terror, por ejemplo. Sale con miedo, asustada, no duerme en la noche. Es así, es algo que la persona se llena. Entonces, si ella se llena, es así que ella va a actuar, es basado a esto que ella va a actuar, que ella va a hablar, que ella va a pensar, porque es de lo que la persona se está llenando, ¿no? Por eso la Biblia es tan clara en cuanto a eso. ¿Quiere hablar aquí? E senhora Raquel, me chama a atenção assim a forma que está escrito, não? É como na advertência mesmo, não? Porque ele disse: "Não os enganeis", que às vezes a pessoa pensa, não é tão assim. Não, se eu mirar isso, se eu, bueno, estou indo no propósito de la Juno, pero se me separo ratito e vejo isso, não me vou alejar dessa pessoa, não vou estar aqui com ela e comparte uma conversação que não é buena, e ela pensa que ela vai conseguir lidar com isso, e ela vai, não, eu não me vou ensuciar, eu me vou manter aqui pura, eu tenho essa capacidade. Às vezes a pessoa hasta se vê assim, não? Pero a Bíblia é clara, disse, não os enganeis. Não? As malas conversações corrompem, é uma afirmação, corrompem as boas costumbres. E, ou seja, as costumbres é algo que a pessoa forma em ella, não? É algo ao diário, são valores que sabe que ella vai guardando, vai, como se disse, cultivando dentro de ella, e ella se mantém nisso. Ou seja, é uma costumbre para ella. É seu caráter, digamos. Pero a Bíblia afirma, não? Que as malas conversações corrompem. Então, se acha se eu posso dizer, não, eu tenho mi caráter, não? Mas se eu não vigilo, não me dou conta dessa advertência, não os enganeis, não os enganeis. Se eu não vigilo e me deixo levar e me meto aí em malas conversações, isso vai corromper. Então, se o melhor é eu não arriesgar-me, não creer-me lá tão buena assim que não me vou a contaminar, que isso não me vai cambiar a mim. ¿Para qué correr ese riesgo de meterse ahí donde uno sabe que no va a terminar bien, ¿no? Esa conversación o eso. Aquí yo busqué el significado de corromper y me llamó la atención porque dice, yo dije así tan fuerte, no pensé que era la palabra, porque dice hacer que un cuerpo o sustancia orgánica se descomponga de manera que huela mal o no se pueda utilizar, o hacer impuro el aire o el agua de manera que huela mal o no se pueda respirar o utilizar. Entonces, corromper así, me voy a meter en una conversación que sí me va a terminar dañándome, perjudicándome en algo, ¿no? Entonces, como ella dijo, no, a veces uno cree que no voy a ir ahí, no voy a hacer eso y no va a pasar nada, pero entonces, ¿para qué correr ese riesgo, no? De ir y meterme en un lugar o en una conversación o estar con alguien que sé que no me va a edificar. ¿Cómo sabemos cuando estoy con alguien, una amistad o con alguien que me junte, que sé que va a ser un bien para mí? Si esa conversación termina bien, si me suma en algo, ¿no? Por ejemplo, a veces ya me ha pasado, y seguramente a todas nosotras, ¿no? Que hemos querido comentar algo por ahí a nuestros esposos o algo, y lo primero que nos viene a la mente es, ¿eso edifica o no edifica? O sea, ¿le va a ayudar en algo o no? Entonces, a veces también lo que sale de nuestra boca también va a ser algo que no se pueda corromper en mí, ¿no? Entonces, también no solamente de lo que uno escucha, sino de lo que sale de nuestra boca también, ¿no? Que también se va a corromper de lo que sale en nuestro interior, ¿no? Sí, y conmigo ya ha pasado también, de que yo estaba conversando, estaba entre amigas, y una amiga me habló de otra persona, de una persona que yo no conocía, y ella me habló de ella. Entonces, en mi cabeza quedó aquella imagen que me habían hablado de una persona que yo no conocía. Entonces, cuando yo la conocí, yo vi que no tenía nada que ver con lo que yo había escuchado de ella. Entonces yo me quedé pensando,
nosotros nunca podemos dejarnos llevar. Eso, dejarnos guiar por tales conversaciones, por algunas conversaciones, ¿no? Conversaciones como estas que corrompen las buenas costumbres. Porque yo empecé a tener una mala idea de una persona que yo no conocía por una conversación que yo escuché, que yo participé. Entonces, cuando yo la conocí, yo me di cuenta, nada que ver con lo que me habían dicho de ella. Entonces, eso es muy peligroso para nosotros, porque es como dijiste, el significado de corromper. Quizás la persona diga, pero yo no vivo en pecado, yo no estoy haciendo nada malo, yo no estoy haciendo mal a nadie. Pero el simple hecho de estar dando oídos a malas conversaciones está corrompendo a esta persona por dentro. Alguna cosa. Le está llevando a tener malos ojos, le está llevando a tener malos pensamientos sobre alguien, le está llevando a tener malos pensamientos sobre sí misma, sobre su propia fe. Exacto. Porque siempre habrán personas que van a decir, pero ¿por qué haces eso? ¿Pero de qué sirve esta su fe? ¿De qué vale ir a la iglesia? ¿O de qué vale hacer este ayuno? ¿Para qué sirve eso? Acá tenemos, señora, una persona, porque los mensajes están a full, los comentarios, y tenemos un comentario de Cecilia, que ella está pasando ¿De lo que... Ceci? No. Mi tocaya, De la mi tocaya. Dice, a mí me pasa eso con mi hermana. Me pregunta que por qué hago el ayuno de Daniel, y le explico qué es. Y ella, aferrada a conectar la televisión y poner música que nada que ver, y lo que hago es apartarme y me pongo una película o a leer. O sea, realmente la persona que no está en la fe, en esa fe, ¿no?, de hacer el ayuno, no va a entender qué realmente es. Pero señora, eso que estamos hablando de corromperse por las malas conversaciones es exactamente porque la persona se alimenta de lo que recibe. La palabra en sí tiene un poder tanto para matar como para levantar a una persona. Entonces yo voy a ser el reflejo de todo lo que yo me alimento, de lo que escucho, de las conversaciones. Como usted decía, imagínese, usted se hizo una idea de una persona que ni era así por causa de una palabra. Al hacer el ayuno nos estamos apartando de esas informaciones para dejar que la palabra de Dios, que es la verdad absoluta, señora, o sea, no hay otra verdad a no ser esa, tome cuenta de nuestro espíritu, de nuestra mente, y nosotros empecemos a dar frutos de eso que nos estamos alimentando. Sí, el tema del ayuno, quizás como la hermana de Ceci diga, pero ¿por qué? ¿Para qué? Es justamente por eso, porque si la persona se llena de las informaciones que hay en los periódicos, que hay en tantas partes, la persona va a estar llena de preocupaciones, porque es que eso ya empeoró, es que salió otra variante, es que eso, el otro y lo otro está pasando eso, y la economía y todo se va a derrumbar, y cuándo que se va a levantar. Solo hay cosas así que traen a las personas un miedo, ¿no? Un sentimiento de duda o una preocupación. Y es justamente por eso. Es justamente eso que queremos evitar en estos 21 días. Porque uno se va a llenar de lo que le va a traer beneficios. No de informaciones que se sí o se no, o será o tal vez. No. Uno se va a llenar de la palabra de Dios, de los pensamientos de Dios. Y Dios siempre, la Biblia dice que en Jesús está el amén, está el sí. Entonces la persona se va a llenar de esta palabra, de esta certeza, de esta fe que está en la palabra de Dios. Cuando la persona ve películas que son cristianas, los ejemplos que Jesús dejó, cuando la persona lee libros que hablan sobre el Espíritu Santo, que habla sobre cómo vivir en la fe, cómo practicar la fe, la persona se está llenando
de algo que es bueno, de algo que es celestial, positiva, claro. ¿no? Pensando en la palabra que usted nos trajo hoy, señora, y llevándolo, digamos, a la vida cotidiana, ¿cuántas veces no hemos visto que una persona quiere, por ejemplo, emprender un negocio y está totalmente animada y dice, no, yo voy a tener éxito y ya invertí y ya hice cursos y ya estoy totalmente preparada? Ahí viene una persona y le dice, y generalmente son personas cercanas porque es alguien que nosotros tenemos gran estima y por eso es que afecta, ¿no? Entonces generalmente son personas cercanas que llega y te dice, híjole, ¿sabes qué? No creo, no creo que sea por ahí, mejor, ¿sabes qué? Inviértele por otro lado porque ahí está muy difícil, mira como usted dice, ¿no? Las informaciones que tenemos de la economía y mira, no, ahorita el país va a ser un caos, entonces no lo vayas a perder todo, mejor no vayas por ahí. Y la persona que ya se había preparado en todos los sentidos, por una palabra negativa, ¿no? Por una conversación que corrompió su fe en ella misma y en su proyecto, desiste o empieza pero ya con esa duda y obviamente va al fracaso, ¿no? Entonces, ¿cuántas historias no tenemos de eso? Y lo mismo sucede en la vida espiritual. Por ejemplo, el ejemplo que tenemos, y por ahí también hay otros comentarios que dicen que de pronto viene otra persona y empieza a criticar la fe de uno, empieza a señalarte. Justo hace ratito estábamos hablando, ¿no? De un cantante que por el hecho de ser cristiano, la gente lo señala y le exige que sea perfecto. Y si él tiene así así entre comillas, una falla, o de pronto dice algo que humanamente todo el mundo podríamos decir porque somos humanos, bueno, toda la prensa se le va encima y todos lo señalan porque dicen, es que tú, ¿por qué dices eso si te dices cristiano? Entonces, digo, como es una conversación que corrompe, son palabras que vienen a tumbar tu fe, ¿no? Sí, y ustedes ya escucharon la historia del sapito. Sí. Que cayó en el hoyo. Sí. Pero cuéntenos la Cuéntanos. Sí, señora. Es justamente esta historia. Si yo me olvido de algo, ustedes me ayuden. Sí. Habían un hoyo muy, muy grande y varios sapitos estaban ahí, se cayeron ahí. Y ahí vinieron las personas, otros animales, y todos estaban ahí alrededor del hoyo y hablaban, pues ahora ya fue, ya no van a poder, ya no van a salir de ahí. Ellos no van a salir de ahí, pues nunca más, van a morir ahí. Y había uno de ellos que saltaba y saltaba y saltaba. Y los que estaban afuera hablaban, pero ¿por qué tanto salta este sapito? Pues ¿qué quiere él? No puedes, no van a poder, no van a salir de ahí jamás. Ustedes van a morir ahí. Y el sapito más alto saltaba. Yo creo que se cortó el micrófono, ¿no? Se pasó. Yo creo. El lector ahí. Y él decía, pues, y le decía, ¿no? A todos que estaban abajo, pues, no van a salir de ahí, ustedes no van a salir de ahí nunca. Y está que el sapito saltaba y saltaba y saltaba y saltaba más alto, más alto, más alto. Y los que estaban afuera decían, pero ¿qué pasa con este? Pues ya le dijimos, no van a salir de ahí, no tienen cómo salir de ahí. Y él saltaba y saltaba y saltaba y cada vez más alto y más alto y más alto. Y hubo un momento, de un salto que él dio, que él salió. Y todos, pero ¿cómo? ¿Y qué hiciste? ¿Cómo pudiste salir de ahí? Y él solo miraba. Sí. Gracias por animarme, porque él... Sí, porque él quedó mirando y no sabía y no entendía lo que la gente estaba hablando. Y la gente, pero ¿cómo? ¿Qué hiciste para salir? Y se dieron cuenta de que él era sordo. Entonces, lo que ellos habían hablado no le había influenciado, no le había llevado a desistir, porque él no estaba escuchando lo que las personas los otros estaban hablando. Que era todo negativo. Que era todo negativo. Si él hubiese escuchado como los demás escucharon y siguieron ahí en el hoyo, él no
no conseguiría salir de ahí tampoco. Él pensaba, señora, que lo estaban animando. Animando. Sí. Sí, Y lo que estaban diciendo eran puras cosas negativas, pero como él no escuchaba. La idea de él era seguir adelante. Exacto. Entonces, a veces hay que hacernos sordos para ciertas conversaciones, para ciertas palabras que escuchamos, porque esto no nos va a llevar a un buen camino. Y al contrario, si decidimos no escuchar estas palabras, vamos a seguir adelante. Vamos a estar, como dijiste, animados, entusiasmados, y vamos a seguir adelante para hacer lo que Dios nos está llevando a hacer, ¿no? E por isso, não, senhora Raquel, a pessoa tem que manter-se na fé, não? Porque como o comentário da pessoa aqui, não, no Face, você vê lá, você estava falando, eu estava pensando, a fé vem por el oír, não? Oír a palavra de Deus. E assim a dúvida também vem, não? Por oír malas conversações, malas orientações, não, uma palavra negativa, mas a pessoa já põe sua vida aí, em la palavra, e não se mueve, não? Se ela se mantém em la fé, ela tem que ser forte, porque não é fácil. Não, se te contar, eu já me acordei de várias situações que eu passei assim, e eu tive que crer em la palavra, crer em minha vida com Deus, em minha relação com Deus, para seguir adelante. Não há outra. Muito, não, porque o sapito saltava e saltava, e cada vez mais alto ele saltava. Por isso, o sapito se esforçava, e o ser humano tem muita tendência a influenciar-se, não? Sim. As palavras, como dijo Cristo, têm muito poder. Então, a pessoa também tem que ter essa consciência que se a palavra tem poder, mas a palavra de Deus é mais forte. Não, se eu me alimento da palavra, por ele ouvir a palavra, minha fé vai ser alimentada e assim eu vou vencer, não há outra. Todos vão passar por situações assim, né? Todos vão enfrentar situações assim. E não há outra forma, a não ser isso. Por isso, o ayuno de Daniel hace isso, justamente, que a pessoa se separe de todo o que lhe traz dúvida, para que ela se fortaleça, não? Aí ela fortalece sua fé e até ela mesma ter uma experiência com ela mesma, com Deus, não? Com a palavra. Bueno, mira esse período que eu que eu me apartei de tantas coisas, mira como me fortaleci, como me sinto mais forte, não? Como minha fé está mais forte, mais viva, não? É uma maneira de levar a pessoa a ter essa experiência e comprovar em sua própria vida, não? Isso, em la práctica, digamos. No, sí, estaba pensando, me acordé de algo que científicamente, no sé si vieron que salió un estudio que colocaban dos plantas, ¿no? En una escuela creo que fue, y a una le decían palabras lindas, hermosas, y al otro no, y al otro creo que no le decían nada, hasta la rechazaban, no le decían cosas. La ignoraban, ¿no? Uh-huh. Y la plantita aquella que estaba bien, que la animaban todo, creció, floreció, estaba bien bonita, y la otra no, como que hasta se echó a perder. Y es así también, ¿no? Todo lo que escuchamos, hasta lo que comemos, ¿no? A mí ya me ha pasado que cuando a veces, si como algo de noche que tenga harina, amanezco hinchada las manos, me siento pesada, como desganada, ¿no? Y es así, es todo lo que nosotros nos alimentamos, sea lo espiritual, así como lo físico, que trae sus consecuencias comer mal, también lo es en lo que escuchamos, ¿no? Y de lo que nos alimentamos, ¿no? Entonces, lo que yo estaba pensando ahora es eso, que nos analicemos y pensemos que realmente vale la pena esto que nosotras aquí le estamos proponiendo a los que nos están escuchando ahora, que es una desintoxicación. Me salió. ¿No? Para todo eso, y esto no sirve solamente ahorita, ¿no? Sino siempre para nuestra vida, ¿no? Porque eso se va a ver reflejado, ¿no? En nuestras decisiones. ¿Cuántas veces, por ejemplo, a mí ya me ha pasado, y seguramente a ustedes también, de que cuando no escuchamos las palabras negativas, queríamos proponernos hacer algo, como Ceci dijo lo del trabajo, ¿no? Y cuando no escuchamos y nos enfocamos en aquello que determinamos y queremos, lo conquistamos. Pero si hubiéramos dado oído a lo negativo, aquellos que nos decían, no, tú no puedes hacer eso, entonces, porque Dios nos prometió esto, Él nos prometió su Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo. Entonces, si Él lo determinó, para mí, el resto de lo que la gente
venga a querer dudar y decirme, no va a tener ningún valor. Solamente me tengo que enfocar en aquello que si Dios lo determinó y Dios dijo que me lo iba a dar, entonces yo tengo que creer solamente en eso. El resto no importa, por más que sea mi mamá, mi papá, hasta el esposo, ¿no? Que a veces si viene con una palabra negativa a decirle a esta mujer que quizás no se escucha y está queriendo ahí recibir el Espíritu Santo, entonces que no le dé oído a nadie, solamente a su fe, solamente a lo que Dios determinó en que Él le va a dar, y ya está. Y Él va a venir, ¿no? Si usted cree, Él va a venir. Sí, es que usted ve lo tan interesante esto de las malas conversaciones, señora, porque tenemos un mensajito de Leticia Alejo. Es un poquito largo y lo voy a resumir, pero ella está hablando que antes de llegar a la iglesia ella se metía mucho en Facebook y empezaba en aquel grupo de chat, ¿no? Y cuando ella se daba cuenta ya estaba en conversaciones hasta de lujuria. O sea, y ella misma, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque ya la persona con quien ella estaba hablando le estaba pidiendo otras cosas, ¿no? Hasta fotos desnudos. O sea, ella empezó con un buen propósito. Voy a conocer a alguien y empiezas a escribir y empiezan las conversaciones. Cuando te das cuenta ya estás metida en algo que no debería. Y ella me decía así en el mensaje, me sentía tan avergonzada conmigo misma, tipo, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo me llevó esta conversación a esto? Y cerraba el mensaje y salía, pero usted ve lo complicado que es una mala conversación. Señora, creo que un ejemplo muy simple de esto que estamos hablando es principalmente ustedes que son las que son madres, que tienen hijos y que usted le da la mayor educación en su casa, y cuando este niño va a la escuela se empieza a envolver en cosas, de repente su hijo empieza a hablar palabras que usted no le enseñó, empieza a tomar actitudes que usted no le enseñó. ¿Por qué? Por malas conversaciones en escuela. Es lo mismo que nosotros estamos hablando aquí. O sea, si tú quieres mantener tu fe, si tú quieres, en este caso, alcanzar el Espíritu Santo, tú te tienes que decir así, yo voy a renunciar a esto, porque esto me está haciendo mal. Sí, ahí está el tema de las malas conversaciones, ¿no? Exacto. Que corrompen. Corrompen las buenas costumbres, corrompen la fe de la persona, corrompen el valor que la persona tiene, corrompen todo. Por eso hay que alejarse de estas cosas. Lo mejor es alejarse de estas malas conversaciones. Es lo mejor que una persona puede hacer. Es empezar a convivir y a tener conversaciones que son sanas, que le hagan bien y no que le hagan daño, ¿no? Así es, señora. Tenemos muchos comentarios, la gente está comentando muchísimo de lo que usted está hablando, señora Raquel, y queremos dejarlos en stand-by para la próxima semana. Por favor, no se lo pierdan. La próxima semana vamos a continuar en el ayuno de Daniel y queremos que sigan conectadas porque estamos aprendiendo bastante los miércoles. Tenemos que despedirnos, pero queremos invitarlos e invitarlas a todas y a todos a que vengan. Hoy es un día así óptimo, muy indicado para tener una buena conversación, ¿no? Exactamente, para tener una buena conversación, el día de hoy es el indicado para que podamos estar en cualquier universal del país. Los invitamos aquí en Avenida Revolución 253 de la colonia Tacubaya. Estará el obispo Franklin, especialmente a las 7 de la noche estará él, o en todas las universal del país ustedes pueden asistir.